Muy buenos días, el tema de hoy es inquebrantable. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 3 verso 9. Dice: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Inquebrantable. ¿Cómo el Señor nos lleva a usted y a mí a ser personas inquebrantables, pero a ser inquebrantables en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la intercesión, en el clamor, pero también en el estudio y la meditación de la palabra a diario? ¿Cómo el Señor nos quiere enseñar a que usted y yo seamos inquebrantables en la fe? Y en la fe es cuando entramos a conocer y entendiendo al Señor. Y en una persona que fue inquebrantable según la palabra de Dios fue Job. Un hombre que prácticamente lo tenía todo, pero de la noche a la mañana lo perdió todo. Pero cómo el enemigo viene y se enseñorea sobre él, y cómo viene a venar cómo él maldecería al Señor. Pero él nunca lo hizo, porque él sabía en quién estaba puesta su confianza. Fue un hombre inquebrantable porque prácticamente su fe estaba puesta en Dios y no en sus riquezas, ya que era un hombre multimillonario, era un hombre en el cual el Señor obraba a través de su vida. Y lo vamos a mirar en Job capítulo 1 del 1 al 8. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Tremendo, porque acá encontramos en el verso 7 cómo el Señor describe a Job. Oro y le pido al Señor que ojalá sí el Señor nos describa a usted y a mí como personas inquebrantables delante del Señor, como el diamante. El verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tremendo como el Señor le hace respuesta a Satanás, en el cual no había tacha ni mancha para el Señor respecto a Job. Y es porque el Señor en Job habitaba al norte de Arabia. 4 características se usan en estos versículos para describir a este hombre, que era un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado. ¿Quién era? Un hombre perfecto, recto y temeroso y apartado del mal. Este era Job para Dios, ya que perfecto lo describe como un hombre completo e íntegro, alguien que es ético y moralmente limpio, sin culpa. La palabra de Dios nos dice que no hay hombre alguno que sea bueno, por lo que podemos asegurar que Job había cometido ofensas en contra de Dios, pero declarado inocente porque había puesto su confianza en Dios y había pedido perdón por sus pecados. Una persona que podemos encontrar en la palabra que también es inquebrantable es Daniel, ya que Daniel nunca se contaminó de lo que bebía o comía el rey, porque aunque le ofrecían todo lo que se servía a la mesa, él nunca quiso contaminarse, igualmente con sus amigos, y él nunca se contaminó y nunca habló mal respecto a Dios. Por el contrario, el Señor lo colocó por cabeza en ese lugar, y era porque Dios estaba en él, ya que el Señor hablaba a través también de Daniel. La palabra recto implica a un hombre que vive bajo los códigos morales y se conforma a lo que la justicia dicta. Temeroso significa tener un respeto profundo por alguien, y en el caso de Daniel y de Job respetaban a Dios, eran apartados. Alguien que rechaza algo, y Job rechazaba lo moralmente malo y corrupto a lo mismo que Daniel. Job era un hombre que creía en Dios, que se había reconciliado con él. Además, lo obedecía, lo respetaba y no practicaba el pecado como un estilo de vida. Además, había educado a su familia de una forma muy especial, ya que sus hijos eran muy unidos, se amaban y convivían entre ellos, incluso en una época donde se le daba un muy poco valor a la mujer. Pero Job les había enseñado a sus hijos a amar a sus hermanas y a vivir en paz y en convivencia con su entorno, ya que Job hacía algo muy peculiar
por sus hijos, y actualmente los padres se preocupan por sus hijos, que tengan educación, una buena economía, sean felices y logren sus metas. Pero Job iba más allá, por lo que para él lo más importante era la condición espiritual de sus hijos. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo se estamos educando los hijos? ¿Será que nuestros hijos están en el temor de Dios? ¿Será que el Señor podrá decir que usted y yo somos inquebrantables como el diamante para Él porque educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios? ¿Serán temerosos de Dios o de pronto habrán hecho algún pecado? Porque encontramos que en Job aún él los educaba en el temor a Dios, pero aún así él ofrecía sacrificios por si alguno de sus hijos habían pecado, ya que hoy en día encontramos padres que dejan a sus hijos al destajo, que hagan lo que ellos quieran. Él era un hombre próspero, Job. El problema surge cuando Satanás, que significa un adversario, él se presenta frente a Dios. Dios lo menciona que Job es un hombre como pocos. Y la respuesta del enemigo es que Job se conducía así porque la vida le había sonreído en gran manera. Pero todo lo que él poseía le fuera quitado, Job quedaría al descubierto, demostrando en realidad quién era, o insultaría a Dios o terminaría alejándose de él. ¿Cómo sería si de pronto el Señor nos quitara todo lo que usted y yo poseemos un día? ¿Será que terminamos renegando contra Dios? ¿O por el contrario, le damos la gloria y la honra porque todo le pertenece a Él? Job tenía muchas posesiones y por lo tanto sería grande su pérdida, ya que él poseía una familia la cual consistía con 7 hijos y 3 hijas, lo que era considerado como una gran bendición. Además, Job era el hombre más rico de la región, contaba con una gran cantidad de ganado y tenía un gran número de sirvientes a su entorno y a su servicio. Satanás estaba convencido que Job tenía un estilo de vida santa y agradable a Dios, solo por lo que él recibía, y que en realidad era un farsante, que su fachada de hombre obediente desaparecería en el mismo momento en que las bendiciones para él se le suspenderían. Pero como en la soberanía de Dios absoluta nada ocurre sin la autorización y la voluntad de Dios. Incluso es él quien inicia la conversación con Satanás y habla de Job. Y Dios da una descripción tan clara, tan concisa de quién era Job para Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos presentemos delante del Señor como Job, inquebrantables, que independiente, como dice la palabra, el Señor dio, el Señor quitó, porque Él es el dueño de todo lo que usted y yo vemos y aún de lo que poseemos. El Señor, Él permite que usted y yo tengamos riquezas y no las tengamos. Así como Dios obró a través de Job, también el Señor puede obrar a través de su vida. Pero a pesar de que vino la tragedia, todo lo que tenía Job, posesiones, siervos e hijos, lo perdió todo. Solo le quedó 4 sirvientes que fueron quienes anunciaron cómo estas tragedias habían pasado. Y esto no sucedió en un largo tiempo. La lectura del pasaje nos deja aún claro que estos eventos ocurrieron uno inmediatamente después del otro. Job al final del día solo le quedó su esposa y 4 sirvientes. ¿Qué haríamos en una situación de esa? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería la reacción de usted y de mí? Pero Job en el capítulo 1, verso 20 encontró la respuesta. Y Job habló con el Señor y él le dijo al Señor su respuesta, ya que él le decía al Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, él no entró en queja, él no entró en ningún momento en como entran algunos en quejabanza. Ninguna de las primeras noticias le impactaron a Job, ya que escuchó una tras otra sin perder el control ni mostrar angustia o dolor. Pero cuando le dijeron de la muerte uno a uno, sino que de sus 10 hijos, eso lo quebrantó y en su momento se postró delante de Dios, que representaba en esta época que la persona sentía un dolor muy profundo, y rompió su ropa y rasgó sus vestidos y rapó su cabello. Lo que hace inmediatamente después es algo sorprendente en medio de su rutina económica, de la pérdida casi de todos sus sirvientes, de la terrible muerte de sus hijos. Este hombre se tiró al piso y se llenó de dolor y de angustia delante del Señor. Pero él no se quejó, él no murmuró, él no criticó, él no maldijo, él no renegó contra Dios. Él solamente se humilló delante del Hacedor, del que le daba todo y le poseía todo para él y por él y hacia él. Y él, ¿cómo lo hizo? Así usted y yo debemos entrar delante del Señor, que seamos hombres y mujeres inquebrantables delante del Señor, y que el Señor mismo se encargue de levantarnos en su gracia, en su gloria, en su justicia, en Cristo Jesús. Amén y amén.